están? Espero que se encuentren sensacional, espectacular, porque nosotros, pues no tanto. No tanto porque tenemos el pie. Ahorita les vamos a platicar bien por qué. Ándale. Pero, pues, ya saben que es martes y los martes toca. Ya, listo. Ya estamos. Los detalles. Los martes toca, y toca ¿qué? Toca el colecdotario. Exactamente. ¿Cómo están, amigos? Pues bienvenidos al capítulo 10 del colecdotario. Donde las anécdotas Nos transportan al Pasado. dulce pasado. en esta ocasión En esta ocasión al dulce pasado. Al dulce pasado. Y justamente pues, hablamos de los dulces pasados porque fíjense muy bien que ya ven que la semana pasada anduvimos ausentes pues por ciertas por ciertas cuestiones de salud, ¿no? climática. Andabas Sí. climáticamente Indispuesto. Pero aparte de eso, como bien platicábamos con Alan en la semana, fíjense que se fue la luz ahí en la casa. Y pues entre todo mi muñequerío, tuve a bien pisar un chingado muñeco, ¿no? Y ese chingado muñeco era un coyote de la Isla Loca, Ándale. el cual se quedó sin oreja, pues pinche oreja se me enterró en el talón, ¿no? ¿Y ahí se quedó? Y ahí sigue. Y ahí sí, No, ya la sacamos, como la espada en la piedra, pero sí, ya la sacamos. Pero justo eso me acordé de todos estos monos, ¿no? Que teníamos de bien a ver en todas nuestras dulcerías cercanas. Porque no sé si ustedes se acuerdan. Todas las tienditas de la esquina. No, gacho. Sí había bastante. No sé si ustedes se acuerdan. Yo creo que pues José un poquito más, porque pues es como un poquito más grande que nosotros. Un poquito más. Un poquito nada más tan. Ya también. Sí, también, ¿no? No iba a la tienda. Exacto, va a decir, no, Me traían los dulces. Era el niño de la ventana, ¿no? El que vendía los dulces así en la ventana. Ya también me entendí. No, pero pues no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando íbamos sí llegué a vender así. ¿Sí? ¿Sí llegaste a vender dulces en la ventana? No dulces, pero sí esculturas. Ah, bueno. Sí, así sí. Ok. De sí. Ok. Sí, yo sí. Ya los platicarás. Ya luego. algún día platicaré eso. Mis Pero- ventas por la ventana. Las ventas por la ventana. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que por allá de los años 90, íbamos a la dulcería o a la tienda a la esquina, nos mandaban, ¿no?, a comprar la coca antes de la comida. Pero en esos entonces, cosa que ya no pasa ahorita, pues parecía también una juguetería, tal cual, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad sí. Si entrabas y puta, no sabías para dónde voltear de tantas promociones que había. Y justamente, amigos, hoy el capítulo 10 del colecdotario va a tratar de eso, de los juguetes promocionales de los 90. Esperemos que sea de su total agrado. Recuerden participar en los comentarios, escríbanos sus experiencias, ¿Cuáles tuvieron? cuáles tuvieron, cuáles hizo falta, cuáles les gustaría coleccionar más y todo eso. Pero entonces, ¿con quién empezamos? Pero Híjoles, nos enfocaremos ahora en los promocionales de los 90s. Noventeritas, principio de los 2000. Teniendo en cuenta de que los promocionales pues vienen desde hace pues ya bastante tiempo, ¿no? Incluso desde antes de que nosotros tuviéramos noción de coleccionar cositas que vinieran dentro de las papas o en algún pan dulce. Sí, cómo no. Ya había este tipo de coleccionables, pero creo que una de las colecciones que más influyó en el movimiento de cosas coleccionables dentro de, impacts, dentro de golosinas, los ¿no? de golosinas. Yo hablando a modo técnico de No, está bien. de lo que conozco, pero sí pues los 90s, y con todo que tenemos varias cosas aquí que son icónicas de esa época, ¿no? Sí, y justo de lo icónico, yo creo que, no me dejarás mentir, Alan, de lo más icónico que había en las tiendas jugueteras de esos entonces, eran, yo creo que promocional por ley, los tazos, ¿no? Ese creo que es el número uno. El número uno de todo lo que empezó ese tipo de Sí, la verdad. coleccionables, ¿no? ¿Tú de qué te acuerdas de los tazos, Mela? A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu bagaje en ese mundo redondo y plástico? Híjole.
Pues a ver si nos vamos a regresarnos a 1994, En los ¿no? Ahí fue donde Sabritas lanzó la primera promoción de los Looney Tunes, No, sí. ¿no? Con los tazos, que eran tazos, supertazos y megatazos. Oye, sí es cierto. Y unos traían como pues por la parte de atrás, que eran como de diferentes colores, ¿no? Rosas, verdes, una cosa así. Pues También lo más que recuerdo. nada yo me acuerdo de los que lo caracterizaba esos, de que los tazos normales, pues Ujú. venía el personaje, ¿no? Así. No, sí, 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 sí. Bueno, todos van a tener el personaje. Claro. Pero era la imagen del personaje. En los supertazos lo distinguía las tres rayitas. Ujú. Y en los megatazos era como el intro, ¿no? De los Looney Tunes, lo que son los círculos y venía el personaje en medio. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es ese, no? Exactamente. Es de todo, amigos. No, sí, no, eso era lo que lo caracterizaba. Y ya yo ya teniendo recuerdos sobre los tazos, Sí. recuerdo que no jugaba con ellos a menos de que lo tuviera repetido. No sé, Ay, yo qué creo que ese fue fresa, como ¿no? algo que la mayoría hizo. Sí, sí. Porque los querías conservar. Es que había unos que estaban muy padres. No, pues sí, evidentemente. Sí, yo sé, yo que estuve en ese mundo, no los jugué, Ujú. pero teníamos las colecciones de tazos, o sea, no completas, pero teníamos colecciones de tazos como referencia de todos los trabajos que eran de otras empresas. Y sí, muchos de los tazos tenían unos acabados bien, bien bonitos. Nacho, y es que la neta es que tanto las imágenes, como bien mencionas, los detallitos que le metían, ¿no? Sí. O sea, de verdad, El 3D, el 3D, los los lenticulares. lenticulares, que esos ya fueron en la segunda generación de los tazos, con los Sí. Tiny Toons. Los Que tazos transparentes. ¿Cuántos, cuántos fueron de la primera? Puta, ¿Aprox? quién No sabe. fueron tantos, ¿no? Yo me imagino que no. Entre tazos, supertazos y megatazos, no siento que fueran tantos como de lo que después se va a desprender, ¿no? Ah, claro, ¿no? Porque ya después entre tazos y variantes, híjole. Porque también hay variantes de tazos. Pero bueno, eso ya es lo platicaremos. Variantazos. Variantazos. Pero sí, los segundos eran los que eran los lenticulares, ¿no? Que venían con los Tiny Los Toons. Tiny Toons. Que eran que venían así igual normales, los tazos normales. Como lo novedoso de eso fue que le metieron los lenticulares, que eran esas imagencitas, ¿no? Que parecían, que los movías y tenían animación. Y que tenían unas frases bien jocosas. Dejó cosas que estábamos recordando hace poquito que eran De- super noventeras, ¿no? No, La gacho. de bien fresa. Bien fresa, No te esponjes. no te esponjes, me traes de un ala. Ándale. Sí, eran de esas. Estaban padres, nada más que ahí el tazo yo siento que dejó de tener un poco la función que para lo que era, ¿no? Sí. Porque lo mismo por traer eso de la mica de lenticular, hacía que el tazo sea como muy frágil y luego se abrían. Claro, pues ya no le podías dar el... Sí, Sí, ya no le podías dar el... con injundia. Esa, sí. Que era lo que tenían, que era estireno. ¿Mm? Y el estireno es muy Ay, de alto impacto, ¿no? O sea, perdón, Se le fue choca la saliva. ándale. No, pero sí, el estireno, que es del material que están hechos los tazos, Ujú. es un material que pues, está hecho para resistir. Y luego, como trae impresión, y trae ¿cómo se llama? Trae protector, entonces pues era bien fácil que jugaran los Pero niños, también ¿no? como chamaco estaba interesante luego de cuando ya se abrían, lo botabas y te dabas cuenta cómo venía la imagen. ¿Cómo no? Dos imágenes, ¿no? En Ujú. una imagen son pequeñas rayitas, ¿no? Y veías de que, pues aquí están montadas las dos. Sí, ahí viene de, bueno, cuando nos tocaba a nosotros cotizar, qué tantas fases querías que tuvieran Los movimientos. los movimientos, porque había lenticulares que solo tenían dos fases, Ujú. o sea, Como abrir y cerrar los ojos, ¿no? Esas son dos fases. Ujú. Abrir, cerrar los ojos, mover la boca, eso haces. O abrir, cerrar los ojos y cambio de escenario. y También, un ¿no? bracito. cambiaba, ¿no? Sí son, dependiendo las rayitas que tiene que tener el lenticular. Bueno, el lenticular no, la impresión. La impresión para que tú puedas moverlo y que veas los movimientos. Órale, qué loco, ese sí no me la sabía. Ay, pinche El José. mundotazo. El mundotazo. Digo, es que a mí me tocaba
¿cómo se llama? Cotizar en China, Ujú, todo ese tipo de ideas. ujú, ujú. O sea, porque igual tenemos un equipo de gente que hacía ideas y no sé, haz de cuenta que teníamos algo para, no sé, los Looney Tunes, ¿no? Ujú. ¿Y qué van a hacer los Looney Tunes, no? Porque pues ya Sí, el tazo en sí ya está, el tazo ya está, ya es una idea que ya está hecha, entonces pues ya nada más necesitabas hacer algo más, ¿no? claro. ¿Qué le vas a hacer? Pues este va a correr y en una se estampa y pues, eso es lo que tienes que hacer para que la manipulación del tazo pues, te dé la acción de que está De la corriendo, animación como de una tal. animación. Órale, qué chido. Ujú, Bueno, y después de ahí regresaron los Looney Tunes, ujú. ¿no? De ahí regresaron los Looney Tunes, Lo- pero ya con cuestión de países, ¿no? Que andaban Que como en andaban World Tour. viajando. Ajá. Sí. Y aparte tenían ahí era cuando tenían como su pezoncito, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 es Ajá. cierto. Sí. Ey. Bueno. Y ahí lo ponías así, lo giras. Pero pues, por ejemplo, Alan, pues tú nunca jugaste con esos Y esos porque son no, giratazos. se te rayaba la No, es chichi. que se rozaba, se rozaba, Se le rozaba el se pezón. rozaba el pezón. Pero no, yo creo que fui como un poco más exigente como que en la primera de tazos. Ok. Y Pues eres de esa, los que enmicaba los tazos para que quedara más pesado y ganabas. no, pero ¿Verdad? sí tenía mis micas para mis portatazos, ¿no? No, Pero Pero las vendían, ¿no? De hecho, o sea, vendían las micas, las micas para yo meter ocupaba las los de las tazos. tarjetas. Vendían ya la de las tarjetas. Las de rectángulos. Ajá. Y ahí pero metía se mis tazos. encimaban. Pues sí, pero ahí los metía. No, yo sí Todo llegué a chido. conseguir las de los Ah, las círculos, sí, redonditas. para ir metiendo Sí, así. pues es que había uno de círculos. Pero Era fue la tacero única. profesional. Pero fue la única, porque ya Sí, la claro. verdad ya de los técnicos se me hizo como difícil, también como que. Ujú. Y aparte, de más chico yo me acuerdo que compraba luego papas, ya no me las comía, nada más con tal de sacar el gacho. tazo. Era de que te comprabas la bolsa y se la dabas a Sí. tus primos, ¿no? Tus No, amigos. la ¿no? guardaba en mi cajoncito donde estaba así, no sé, los calcetines, ¿sabes? Cerraba la bolsita y la metía ahí. Y ya, pues ya tenía el tazo. Sí, Y luego sí. me acuerdo que había tazos que si te comprabas las quesabritas, te salían como con un chingo de chile así pegado en el tazo. No sé si les llegó a tocar, ¿no? No, de los que chupabas el tazo. Y O sea, ahí sí. chupatazo. Chupatazo. Un Un chupatazo. chupatazo. No, sí, pero. Es que esas. Tengo muchas Es anécdotas. que en serio, cuando empezábamos a hacer la lluvia de ideas para las promocionales, Sí, sí, sí. pues es que salían un montón de nombres bien comunes de los tazos. Pues Ok. es que pues, Sí, sí claro. tiene una gama muy amplia para alburear, hasta para decir pura mamada. Pues, Sí, claro, desde luego. Por ejemplo, de ahí, ¿cuáles siguieron? ¿Cuáles siguieron, Alan? Tú que eres más tacero, más tazón. De los países. Después fue. Digo, porque la innovación de los países era eso de la chichita, ¿no? Que tenían Ajá. en esa cosa y ya giraban como pirinolas. Ah, oye, sí, pero fueron esos de los países. Y de esa misma también salió una gama donde, porque esos traían como figuras así o banderas atrás, Ujú. es decir, rectángulos, triángulos de colores. Oh, Pero sí. después salieron unos que tenían holograma. Como un atrás. prisma, sí, cierto. Ajá. un prisma. Pero esos eran los que ya anunciaba el Derbez. No, esos eran los que siguen, los de Ah, ok. Hanna-Barbera. Ok. Que eran primero los de Hanna-Barbera, que esos, pues más o menos investigando, si eran un rechingo de Sí. tazos. O sea, Sí, porque entre- eran variantes de variantes. sí. Y que aparte, eran los mismos, ¿Qué ¿no? serían unos 280 o más? eran, no recuerdo si eran 280 o 480 Ah, no tazos. Hay que manches. nos pongan en los comentarios la colección Eran completa muchos de tazos. Sí, es que era, ¿qué venían haciendo? Todo lo del oso yogi, Supersónicos. supersónico, los Picapiedra, picapiedra, Don metieron Gato. hasta Don los Gato. Simpson, ¿no? Pues ya fueron después. O Un sea, anexo, ¿no? de la misma, del mismo estilo. Tommy Jerry. Ajá. Eran del mismo estilo, pero ya metían otro personaje. O sea, como que digamos que la primera wave La primera wave era de de los tazos. Hanna-Barbera. exacto, era de Hanna-Barbera. La segunda que complementó esa wave era la de los Los Simpson. Simpson. Que lo innovador que tenían era que
primero que tenían como hendiduras los tazos. Para unirlos. Y había una que tenía un boquete un poquito más grande. Que era el lanzador. Exacto. Y ya podías lanzar los tazos. Los vuelatazos. Los vuelatazos, para que te volaran un tazazo. Un tazazo, sí. Entonces, No, y pegan chido. y había otros que eran como ¿cómo? Octatazos, creo que se llamaban. Los octatazos. Que era un octágono, ¿no? Uh-huh. Que eran así en forma octagonal. Y ya por eso ya armabas tus casillas. Ya armabas tus... El Derbez en el comercial pues que armaba trae una corona. Una corona, ¿no? Exactamente. Y de esos, pues mucha banda, pues como que no los colecciona porque son un chingo de tazos. O sea, porque haz de cuenta que es la misma imagen, pero como con zoom. Y luego la misma imagen, pero volteada. Con dos colores. Exacto. Entonces eran... no o sea, ya era vender por venderte un tazo. Sí, es que estamos hablando que todavía si empezó en el 94. Ese fue en el 95. Ya eran un año de predominio del tazo. O sea, no tuvieron imaginación para hacer otra cosa con el tazo. O sea, O sea, prefirieron repetir, ¿no? Como que cambiaban la forma de jugar. Yo me acuerdo que con esos de Hanna-Barbera, lo que hacíamos en el recreo, y ahí pónganos en los comentarios, ustedes también hacían eso en el recreo. Es que armabas como... No, armabas como tus estructuras. Ajá. O sea, todos apostaban. Ya. Y con el vuelatazo, los que ibas los separando, tumbabas. exacto, los que ibas separando te los ibas quedando, güey. Ajá, ese era un... Eso era una forma de jugar. O sea, no tanto jugabas como ese también te acordabas también al Pácatelas, ¿no? O sea, ya no sí, cierto. O sea, realmente lo que hacías era con el vuelatazo, pues volabas un tazazo. Ahorita que dijiste Pácatelas, me recordaste al Paco Paquetín. Otro promocional, ¿no? Pero Paco Pacazo. En otra ocasión platicamos. Ándale. Me recordaste a las tarjetitas de los caballos del Zodíaco. Sí. Pero son los paquetazos, ¿no? Las Pácatelas. ¿Pácatelas? ¿Los paquetelas? Que salían en el es que programa dijo de Paco eso Stanley. y me acordé Con de Paco los de Paquetín. caballeros y de ¿Qué se Paquito. llamaba ese güey? Sí, pues sí. Pero bueno, ese es más viejas. otra historia. Esos son como del 93. 90. ¿Cuáles? ¿De los caballeros? No, los de esos que dice el Alan, ¿Las de los de tarjetitas? Pácatelas. Sí. ¿A poco? Sí, porque Eran me unas acuerdo tarjetitas así. que en ese entonces, Más chiquitas. todavía cuando jugábamos con esos, lo mezclábamos en la casa con los cánticos de Sube Pelayo Sube, Premio GGG sí. y esas mamadas. Sí, pero era... Sí, ya. Oye, pero esas ya, tarjetitas no eran lenticulares, así con ese mismo grosor, pero sí tenía, ¿no? Como que tenía... Mira, la verdad es que tenía fondo. Las recuerdo vagamente, las de Pácatelas, que nada más, o sea, por adelante traían al mono, el Paco, pero se parecía al mono del 7-Up, más o menos. Y por atrás traía como alguna instrucción, tipo juego de la OC, una madre así, pero eran de un solo color, por enfrente no de todo que traía. También había los 3D, Habrá que o sea, buscarlos. bueno, en efectos de este tipo de lenticular, había como los 3D, o sea, lo que tenías como que enfrente. Y al fondo. Ajá, y al fondo. Yo creo, sí. O sea, no se movía, pero tenía esa sensación de que estaba con profundidad. Ya. O sea, pudo haber tenido ese... Para la parte 2. Sí, porque ahorita también otra vez dijo, ahorita que mencionó que las imágenes y que del fondo y todo, también llegaron a salir unas tiritas así que tenían como unas imágenes bien coloridas. Pero eran los... que se le quedabas viendo fijo y aparecía esos eran de algo así. Alan, tráenos los nombres, porque así... ¿Te acuerdas de eso? Eran de Bubulubu y salían unas tiritas. Y te los pegabas aquí en los ojos y los ibas separando. Y veías, y sentías ricolino. Ahora. Pues de qué eran las tiritas. Eran del Bubulubu. Del Gubulubuena. No, pues quién sabe. Bueno, pero regresemos a los tazos y a los 94, 95. Sí, en estos no sé la neta de qué me estés hablando. Es que bueno, también no era como tanto el cero, era más papero. Conseguir uno. Sí, pues de hecho eran de Bubulubu, sacaron ese tipo promocional porque hubo como esta modita de los estamos ciegos ya. Sí, yo por eso de los pósters que tú te acercabas y alejándote veías una imagen escondida. Una imagen escondida. Entonces, obviamente, como están demasiado de moda, yo creo que Ricolina aprovechó para hacer ese tipo de imágenes. Lo sacaban en una cosita chiquita que venía dentro del Bubulubu. Una tarjetita, sí.
Entonces tú sacabas y también tienes que pegar y O hacías visco. hacías viscos Sí, y sí. apenas ibas Con viendo. razón los los separabas. lentes a la Ajá, verga. Sí. Todos usamos lentes a la vez. No, yo no uso lentes, yo creo que porque nunca me tocaron de esos. Pero no, pues estaría chido, o sea, ya después, como investigar de Teo también Ajá. para hacer mi tarea y buscar Sí, todo tienes eso que que no sé. conocerlos. Pero fíjate que no creo que hayan sido tan viejos. Han de haber sido también de los 90s, No han de pero haber pegado tanto. no han de haber pegado tanto como... Era como si los niños estaban muy clavados con los tazos y todo eso, yo creo que ese producto de los bubulubus y esas figuras eran más para Era un los poco más para adolescentes, adolescentes. No, y aparte de lo que comentábamos al principio, o sea, es que realmente ibas a la tienda y era una juguetería. Ujú. O sea, entre tazos, que ahorita vamos a hablar un En poquito papas, más ¿no? para las papas. Papas. Las papas, los panes Bimbo, Los panes Bimbo, los gancitos, ¿no? Sonrix, las los Sonrix dulces. que traían todas Ajá, estas, todas las Sonrix, Coca-Cola, que ahorita vamos a platicar un poquito algunos de chicles eso, que traían Coca-Cola y sus stickers, promociones, ¿no? los chicles con chicles, stickers. la paleta payaso que traía sus pues por ejemplo, cuestiones, el helicóptero. helicóptero. ahorita que dijiste eso, las boligomas, pues traían su chicle con sticker. Pues traían También. como el termosellado, no sé Ajá. cómo se le llama, Sí, sí, que sí. era la barra de goma y traía la imagen de la boligoma en el chicle. Sí. O sea que sí. De esa está también que dijiste, esa paleta, había de Jurassic Park, ¿no? Ah, bueno, también, pero esas son Sí, ¿va? otras. Había de esas y creo que un Jurassic balón, Park. ¿no? Traían un balón, creo que también salieron para el Mundial. No, esas Del son- 94, creo, del de Estados Unidos, creo que sí vendían paletas Pero- como con un chiclito de balón adentro. No sé si me acuerdo del chutazo. Ese. Pero esa es otra historia. Otra. Chutazo. Total que bueno, para ir concluyendo primero con lo de los tazos, pues de ahí me acuerdo que, o sea, después de esos de Hanna-Barbera, hubo como un descanso tacero, un descanso Dijeron, tazal. Ya Basta. se empacharon de Sí. Basta todo. de tanto tazo. tanto ¿Qué fueron? chingazo. ¿Como 3 años? 2 años, 94 y así, pero a 95, tope, ¿verdad? full. Descansaron hasta el año 2000 aquí en México, Ok. con los tazos de los infames dinosaurios, Mm. que ya son más eléctricos. Que bueno, nosotros aquí tenemos Dinosaurios, estos, pero dinosaurios de Disney. De- No Ajá, vayan a dinosaurios creer que de los Disney. dinosaurios de sí, no de del nene, ¿no? No, del nene consentido, eso. ni de no, nada de eso. dinosaurios de la película Dinosaurio de Disney, donde salía Aladar. Aladar, Kron, Ujú. pues el Brachiosauro, que no recuerdo ahorita sus nombres, la novia del Aladar, todos esos, que estos que tiene aquí José, sino que los- me corrija, Salió el Sabu Mafu. Sabu Mafu. esos, Eso es otra esos caricatura. eran de una cajita, ¿no, José? ¿De Marinela? Me ¿O pare- de dónde Mira. eran esos güeyes? Lo que pasa es que la colección de dinosaurios la saca Barcel, Ujú. Los monocromáticos. los monocromáticos. Y todos tenían su edición especial, Ujú. que salían ya en las bolsas grandes. Ok. O sea, estos yo creo que eran de la edición especial de dinosaurios. ¿Por qué Ujú. te digo no con certeza? Porque yo no llegué a Ya no te metías la, ese a la proceso. empresa. No, yo no estaba en la empresa cuando sacaron estas piezas. Ok. Pero obviamente sé todo el proceso que hicieron para estas piezas de dinosaurio, ¿no? Digo- Que obviamente me quedé con el legado de mi empresa. Sí, claro. Que por ejemplo de estas, o sea, me acuerdo de haber tenido muchos, no recuerdo cómo las obtuve. Igual que nos pongan ahí en los comentarios. Pero según yo eran de cajita. O tal vez era de Bimbo. Tiene ¿No que ser salían de en pastelito? tiene que ser de Bimbo. No, yo creo que eran, o salían en las donas. No, Es no que sé. dinosaurio salió en Es que todo, mira, creo, por ¿no? ejemplo, dinosaurio, pues estaban los tazos, ¿no? Ujú. Del 2000. Estaban unas pelotas que traían estos, pero en Ya. chiquito. que De era hecho, como también de lupa. de mi trabajo sacaron los que eran de Sonrix, que eran como manitas que tenían Que las traían cabezas de los adentro dinosaurios. dulces de Ujú. Ricolino. Esas madres eran de No, Ricolino. esa era como la Ah, pura la marioneta. pura Era una marioneta. alcancía. Y eso también tengo ahí, por ahí un prototipo de ese. De esos salieron estos, Ujú. salieron pues álbumes y todo eso, ¿no? Pero sí, dinosaurio, Ujú. como nos decías, pues con el antecedente de Jurassic De Park. Jurassic Park, Disney le metió mucha lana, mucha promoción a su película, creyendo que iba a ser un éxito como Jurassic Park, Sí. ¿Quién no lo fue? que no lo fue. A mí me gusta mucho, la neta. Cada que puedo la veo ¿Ves un rato en el dinosaurios? Disney Plus, la neta. Ah, está yo veo chingona. pie pequeño. Ya, el piecito Pero esa estaba no más está, chido. pero esa no está en ninguna plataforma. No, Está en el Amazon. Ni tazos tiene. Ni tazos, ni tazos. ¿No tiene tazos? No era tan ¿Sabes cool. también que no tiene? ¿Qué? Mamá. Mamá. Y se la mata Piecito. el pie Pobre pequeño. pesito.
Pero bueno, de ahí de los tazos del dinosaurio, que ahorita pues los coleccionistas no, pues como que no les tomaban tanto. Sí, no les tomaban mucho. Que también sus diseños estaban, o sea, no eran feos, pero sí estaban muy exóticos, ¿no? Exacto, Así, bien exoticones. Pues ya como que en los 2000 pues querían tener como lo extravagante de los 90. ya pues, que, ya que nos acabó el mundo y que las computadoras se iban a poner locas, pues ahora le metemos a los dinosaurios a todo color. Sí, porque esa colección de dinosaurios, al menos todo el merchandising de la película era fosforescente, Sí. bien estridente, así como imágenes como si fueran 3D, bien Sí, no, desempalmadas, bien raro. muy raro, Amarillo, amarillo, azul y verde, ¿no? y Rosa, así sí, súper extrañas, Sí, la neta estaba bien eléctrico. súper eléctrico. Pero de ahí yo creo que salió, y eso es el Alan creo que tiene toda la colección, Bueno. la colección más célebre de los tazos, o por la que muchos ahorita siguen buscando si Buscando, llorando y demás, ¿no? Exacto. Los de Pokémon. Pokémon. No. Sí, o sea, sí llegué a Los tener de de Pokémon Pokémon. eso, pero no, también Pokémon, o sea, No mames, se es puso que- loco hasta la fecha. Pokémon sigue, Sí, pues sigue es con que locura. fue. Yo de Pero, esos- ¿sabes cuál creo que ya te saltaste? ¿Cuál, Antes de amigo? llegar a Pokémon. La Oh. tienda, ahora la bolsa más impactante creo que cuando Tienes llegabas toda la razón. llegabas a la tienda de la esquina. Sí. Y ni siquiera estaba puesta en donde ponen las papas, sino estaba en una tira y estaban pegadas las papas así. Y eran una bolsa un poquito más grande de lo normal. Sí. Y con todo el arte del empaque así que estaba bien padre de Sí, los sí. Saint Seiya. Los Caballeros del Zodiaco. Que dicen, la neta, que las papas no estaban tan chidas. Yo creo que por eso han de ser caros los güeyes, ¿no? Pues los pinches papas estaban bien Sí, las feas papas han y de haber estado nadie bien. compraba. Yo no me acuerdo, o sea, realmente sí compré alguna vez algunas papas, Ajá. pero no me acuerdo a qué Sí, sabía, no, ¿no? yo O sea, tampoco ¿Cuál recuerdo. es? O sea, ahorita vamos a recordar a ver, porque sí me acuerdo yo del empaque, o sea, Sí. porque no tenía ni siquiera que nada más por enfrente o un personaje, ¿no? no, toda tenía- la bolsa toda la era bolsa de los era de caballeros. los caballeros. Me gustaba que no era metálica, era como más mate. No era, o sea, hubiera estado chido que fuera metálica por la cuestión de las armaduras, pero era un poquito más Pero, mate. y vagamente, no sé, las papas eran como sabor limón. Seguramente, o Eran, sea, eran así recuerdo, como güey. blanquitas, esas así como de los... ¿Los fritos? Como los chicharrones esos que metes en No, aceite y se inflan. pero tenían alguna Ok. forma Hay de unos, algo, ¿no? hay unos blancos y hay unos rojos, ¿no? Los totis. Más o menos. No, pero Era sí algo tenían así. una forma de algo, ¿no? O sea, No o sea, recuerdo. las papas. evocaban a algo, no de... ¿Sí? Sí, No me tenían que acuerdo. evocar algo. Sí, A la constelación de... Es que, por ejemplo, las de dinosaurio, los tazos salían en papas especiales que Ajá, eran de puro de dinosaurio. puro Y dinosaurio. tenían formas como de dinosaurio. De dinosaurios. Entonces, te ponían la lengua azul. Ay, sí, Pero es de los cierto. dinosaurios. Sí, pero los de la... Tienes razón, la bolsa de los caballos fue la primera serie de tazos que sacaron Su bolsa, su ¿no? bolsa, sus papas especiales para... Ah, pues fue exclusivamente todo los tazos. un... Esa Es que colección fue todo un boom, ¿no? Sí, o sea, no. los caballeros en su época creo que rompieron con todas las Sí, cuestiones de las caricaturas, ¿no? O sea, sí. porque Siempre tuvo algo que lo distinguiera. sí, pues los caballeros sí fueron así, como que hasta en la noche los veías o los sábados en las mañanas, ¿no? Te los pasaban también. Sábados en el 7. O sea, sí, yo me acuerdo mucho de los caballeros, yo y eso que ya estaba yo ya más grande, pero sí, De hecho, Alan nos va a cantar el intro de la versión española. española. Ay, sí. Los Alan es los guardianes de luz. No, pero es cierto, Vamos, José. los tazos de los caballeros estaban muy chidos, que traían imágenes. Por ejemplo, ya ves que nos comentabas que acordabas, obviamente que también tenían de la película de Lucifer, ¿no? Según del yo sí, regreso de según yo sí. Yo me acuerdo que era la de Abel, pero pues no sé. Yo me acuerdo que eran los caballeros dorados los que salían. Eso sí salían. Salían los caballeros dorados que estaban los 12, que son caros, o sea, que vengan en buen estado. Yo creo que por lo mismo que las papas no estaban tan chidas, pues nadie las compraba. Nadie güey. compraba las papas. Y hay Pues sí, muy igual. poquitos tazos en circulación, porque los tazos de los caballeros yo veo que, o sea, aunque los suban a precios que para mí son, pues para un plástico redondo se me hace Sí, pues accesible. está accesible. Y sí, digo así como de, ay, los 12 dorados por 2,000 varos. Digo, ay, güey, pues que es una Midcloth o qué chingados, ¿no? Entonces, pero la neta sí son Sí, precios no, como... no es muy común de verlos, la No, verdad. no, la neta es que son algo
algo complicados. Me gustaba que también, por ejemplo, traían ya, o sea, a partir de los de Hanna-Barbera ya sabías, ya tenían como su numeral, ¿no? Ajá. De que cuántos eran, ¿no? Cuántos eran y cuántos, para saber cuántos te faltaban. Uno de 15, uno Sí, de porque 20. si no, nada más andabas comiendo papas a ciegas, ¿no? A Sabías, ciegas, te vas, salía el vas, tazo, vas, pero vas, no sé vas, cuántos vas. faltan. ¿Creen que haya habido alguien que haya conseguido todos sus tazos comiendo papas? Sí, o sea, Está cabrón, ¿no? Mínimo un cambio en la escuela, ¿no? es que, por ejemplo, si te tocó en la escuela, Sí. no me dejarán mentir que, por ejemplo, si tú comprabas 2, 3 papas y te salía, no sé, yoga 5 veces, y a alguien no tenía Echabas un yoga, pues cambio, echabas sí. cambio. Entonces, pues igual, y así te ibas, aunque Pues- te ibas a la misma tiendita que tenías en la esquina, y obviamente esa misma tiendita, pues tenía el mismo grupo de assortment que tenía el... Sí. Entonces, Y era un pedo, ¿eh? Porque tú llegabas bien feliz y al principio comprabas tus papas y la que más te guste, ¿no? Sí. ajá, Unos chetos, o unas pizzerolas, y... unas quesabritas. Pero llegaba el Uy, las punto donde pizzerolas, no donde mames. agarrabas las mismas que decías, chinga, ya me salió este tazo, ya lo tengo repetido. Decías, ni pedo, le voy a entrar a las que no me gustan, ¿no? Ajá, y te volvía a salir, ¿no? No, No, te sí salían salían, diferentes. sí salían ¿Diferente? distintas, sí. Ok. O Si cuando agarrabas- abrías y te salía jackpot, Alan, salían 2 tazos en una Ah, no, sola. ese Eso ya, estaba ese bueno, no. ¿eh? Ese sí era un golpe de suerte. Hasta decía, ay, no, Y de mames. pronto Y, un de- día y mejor de si eran, y mejor Y eso, si eran y eso era error de la empacadora, ¿eh? O Yo sea, sí. cuando llegué a ir a Barcel Ujú. y y estaban embolsando algún promocional que teníamos, como vienen en bolsitas, como ahorita por ahí hay alguno, Ujú. la máquina va pasando así de y las bolsitas van pasando así Ujú. Abiertas, ¿no? en friega, ¿no? Y Sí. van metiendo los promocionales. Entonces, pues igual ahí se atoró y iban 2 o 3 y ¡pum! ¡Paz! Cuenta la leyenda Ah, que hay pero a sí quien le está. salieron 5 tazos de un chingo. ¿Neta? Sí, En una igual de y... las bolsas ¿Sí? grandes. Sí puede ser, Bolsas ¿eh? grandes. Sí Y, puede ser. y en las bolsas grandes, de seguro ni siquiera un tazo normal, ya eran De tazos los, más los especiales. tazones, ¿no? De los portavasos. Ah, no, portatazos. Ah, no, no es cierto, pero... Portatazos o No, pero portazos. sí, Eso no, decía no, otra cosa. comúnmente en las bolsas grandes Sí. ya eran otros Sí, tipos de porque, tazos. Sí. por ejemplo, en Barcel, o sea, Ajá. era como que su producto premium. Ujú. Por eso te digo que estas cuestiones que eran Ah, pero Barcel era medio decorados. chafa, amigo. Yo Ajá. sé que tú le tienes mucho cariño. Pues no le tengo cariño, pero era No, para lo pero que o sea, yo trabajaba. creo que sí llegó a Pero sacar imagino, algo, ¿no? o sea, las bolsas grandes son su producto Sí. más premium, donde te metían cosas más selectas. Por ejemplo, en la línea de los Tiny Toons, solamente en los paquetes grandes, estaban los 4 tazos de acrílico que ahorita son rarísimos. Y que caros. casi los chavitos no No, compraban pues ese paquete porque es un paquete como para fiesta. Lo chido era cuando se llamaba la fiesta con los tíos, ¿no? Pues allá Ajá, andaban. y agarraban el El pedo paquetón es que te peleabas con los primos por con los los primos tazos. por los tazos, exacto. Por eso son bien raros. esos Oye, tazos de entonces si acrílico. agarrabas el paquetón, ¿sí te salió un especial? Ah, eso no sé. Yo creo que hasta la fecha puede ser Si que agarras sí. el paquetón, Pregúntale a los amigos del babo. A ver el babo. si Así agarrando el paquetón El no paquetón. les sale algo especial. Por lo menos sí me dio una sorpresa. Eso sí. Eso que dije. Miren, ¿qué les parece si...? No saludes a nadie. No, sí, hay que saludarlos. Que nos sigan en YouTube, si no, no les damos salud. Mira, no, sí hay que saludar. Bueno, a ver. Está Iván López nos manda saludos. Saludos, Iván. Saludos. Y a Tony Ray, también saludos, my friend. No, Saludos, Tony. Al Master Tony Simón. Es de la banda de los Mumras. Y también saludos a Sach y a Toño que nos están viendo. No, al Toñito. Saludos, Toñín. Por ahí Oye, en Instagram, ¿quién anda? Por acá dicen que el problema es que el peso del tazo de más eran menos papas. No, amigo, lo que pasa es que las papas ya venían, o sea, Sí, ya venían adentro, ¿no? sí, ya venían adentro. Claro. Entonces, lo último que ponían era el promocional y así, ¡zum! O sea, agarraban y ya era el último que salía, el último proceso para empacar La papa. las papas. Entonces, no era de que te echaran menos papas, o sea, sí, si te tocaba unas papas con menos, pues ya, Ya. Con dobletazo. con dobletazo, con tripletazo. Dobletón. No, pero ahorita que mencionó eso de que había errores, me recordó también, uno fue los tazos, ¿no? Sí. Y después si quieren platicamos de otros que luego venían como stickers o calcomanías, también creo que En eran los de tazos, los Looney ¿no? Tunes en las papas.
Pero a mí me llegó a tocar que, no sé si también les tocó a ustedes que, no sé por qué, era un cuadradito de estampita. Ajá. Se metía a la bolsa y luego la sellaban. ¿Y qué te quedaba? Tu estampita te quedaba con las rayas del sellado y tú así como que, Sí. ¿por qué esta no la tengo? Me salió así. Sí. Eso suele pasar cuando la estampa viene en la tira. En la tira de adentro viene la estampa y pueden llegar y el sello, y pum. Eso Sí, la pasaba más marcaba. como en los chicles. No, pero sí pasaba en las papas, papitas, porque sí tenía. va la tira No, las papas y en la no. tira viene el sticker, pero si por algún motivo se retrasa un poco la tira, Ujú. sigue Sí, la máquina sigue, la ¿no? máquina Pues, sigue y entonces Se puede haber retrasa. desfase y empiezan a salir como 15 a 20 papas que van a venir con Con rayas. Con las rayas. con las Y, rayas. y donde empezó el desfase vas a ser de los desgraciados que abres tu Así bolsita de, y no te salía nada. Así, no me salió Más tazo, no me triste. salió estampa. Eso no estaba salió bien nada. triste. Sí, Te o no me salía un salió puto tazo, pero sí. al compañero de atrás le salieron tres qué tazos, ¿no? Y de a ti no me salió. No me salió ni un tazo. No estoy Qué ahorrando triste. tus... Sí, estaba gacho, ¿no? Ahorrando tus regalos. Ahorrando tus 3 pesitos Tus para 3 tus pesitos. papas Sí, y no, ibas a bolas. las tortillas o no sé, algo así. Y ¿no? regresabas con un tazo Ibas sin con tu- tortillas. ibas con Lo tu aplicabas la bolsa. ñera, Alan, de que te decían ve por 10 pesos de De tortillas tortillas y y agarrabas pero 8 con- pesos, No, ¿no? pero preguntabas así, de, bueno, y con el cambio me puedo comprar unas papas y decían, sí. A mí se me hace Pero que era Alan más triste que llegaras pedía y 8 varos. abres tu bolsa y por más que le buscas, así, no me salió. Ya agarrabas y hacías tu taco de papas, ¿no? Pues sí, Tristemente, tu sandwichito hasta con la papas. fecha, sándwich ese con es hasta la fecha papas. sí se antoja. técnica legendaria. Sándwich con papas. Sándwich. Y ahorita que Sándwich dijiste papa. papas, también de esas papas de las amarillas, de las sabritas amarillas, también. Sí. Ahí salían tazos más raros también. Es Porque que eran luego más siento caras. Eran más pero caras siento que ¿Las no, sabritas como que amarillas? no mucha banda se iba con esas, ¿no? No, pues en ese entonces pues no había más como de pizzerolas, las Puffets, los Chetos. chetos que rendían Chetos un rojos. poquito más. Pero Chetos rojos, sabritas- chetos naranjas. los chetos naranjas. Pero ya después, pues es que las sabritas no Los, rendían tanto. los ¿no? rancheritos. Era más aire. Y aparte, por ejemplo, no recuerdo bien los precios de esos, fíjate. Pero si no mal recuerdo, igual que nos pongan en los comentarios, la bolsa de papas costaba, o sea, las Puffets te costaban unos 50 y las sabritas te costaban 2.50. Entonces era como, era un varo Ya más, no me güey. acuerdo de esos precios. Era un varo más. Ese varo te significaba tu sobre de Goku. Un sobrecito. Ah, Costaban sí, un es peso que los estaban sobres. a peso. Pero bueno, entonces te digo, de todo eso salieron los de Pokémon. Esos de Pokémon, pues ese era el coleccionable por... ¿Los atrapaste todo? No, ¿qué crees que de la primera serie sí? Pero la primera serie nada más salieron los Pokémon en estado base. Ujú. O sea, como su primera evolución, pues es que no se evolucionaban. Sí, sí, sí. Entonces nada más salieron como 50, 55 tazos de esos. Los primeros Los Pokémon. primeros Pokémon. Y ahí salió la serie de Pokémones 2. Ujú. Y ya completaron los 150 primeros Pokémones de la región de Kanto. Ok. Y luego salió la de Pokémones 3, que era la de Pokémon 2000 con la película. Oye, ¿Qué? pero en Pokémon, disculpa, Sí. con Pokémon 2, que ya sacaron los tazos, ¿eran normales o fue cuando ya también tenían lenticular? Había unos que tenían lenticular. Era la evolución, ¿no? Ujú. Era la evolución, haz de cuenta que traía, no sé, por ejemplo, Charmander. Y el lenticular era Charmander, Charmeleon y Charizard. Que por ejemplo, no me dejarás mentir, pues, en la primera de los Pokémones, no sé si te tocó jugar con ellos en el recreo, cuando querías hacer, porque fue un marketing bien cañón, o sea, había comerciales, Ah, sí, había un montón de torneos, comerciales. la caricatura cuando te ponían, los comerciales eran de de Pokémon, Pokémon. El Pokérap. el Pokérap, ¿no? Pero por ejemplo era una jalada cuando querías seguir las reglas, porque en la primera wave de Pokémon 1 Ajá. había un tazo especial que era el tazo del Ash. Y seguías las reglas de Pokémon, pues el Ash se chingaba a todos. Pero si tenías Pokémones normales como el Pidgey, el Meowth o esas madres, pues como eran de tipo normal no le ganaban a nadie, güey. Entonces pues te chingaban tus tazos ¿Tus normales. tazos? Sí, Puta era una madre. pendejada. Entonces por eso No, la pues neta, así no se puede. lo que hacíamos en el recreo era jugar normal, ¿no? Así al tal. Como los tazos. Hasta Sin- voltear la sin torre. Ash. Sí, no, Sin pinche. Ash. Decías, no, puto, el que era como el Rugal, ¿no? Puto el que agarre El la Rugal. Rugal. No agarrabas al Rugal, ya Ay, no agarrabas eso. al tazo. El Ash. Ahorita esa cuestión, ahorita de acordarme Rugal. del juego, ¿no? O sea, Mm. de cómo se debía de jugar los tazos. Ujú. Eran unos
eran unos líos para nosotros hacer propuestas Reglas de juego. de reglas de juego. Así de, ay, pero ¿qué más les decimos, no? O sea, ¿qué más quieres que hagamos? Y, por ejemplo, a mí nunca me hicieron caso de juntar a chavillos Ujú. que fueran a escuela, obviamente, pues para preguntarles qué les latía, ¿no? O sea, Hacer como un grupo experimental. ajá, para saber así, oye, hiciéramos unos nuevos tazos que te gustaría que trajeran, Claro. o que sí, o sea, porque evidentemente era otra generación Sí, que a nosotros no nos tocaba y no habíamos jugado con los tazos. sí. Y entonces a nosotros que nos tocaba hacer a los tazos, pues cómo invitabas un juego que nunca habías jugado, ¿no? Te Es que- agarrabas a putazos. O igual y decía, ya sé, tengo una idea, y si juntamos a chavos, pero en esa época también estaba el de, mucho ojo. No, ya. No, pero ese ya era... ¿A qué des? ¿A qué ve? ¿A qué des noticias? ¿A qué des ideas de tazos? Mucho. Sí, por eso Cuéntaselo, no, quien más confianza le ¿Quién más tengas. confianza le tenga? Así, Mejor no, ven, amiguito. mejor juego con mis tazos que ya tengo, ¿no? ¿Quieres otros tazos más bonitos? Pues es que también pues, se llega a la gabardina. ¿Quieres tazos? ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? Le sobran o le faltan. ¿No? ¿Tienes tazos? ¿Quieres tazos? ¿Vendes tazos? Ah, qué cagado. Pero por ejemplo, en esos tazos de Pokémon también había variantes. Ahorita los coleccionistas, así ¿De color? como tu ídolo y Wherever Tomorrow, sí, había variantes de colores. Porque por ejemplo, pero no como tal en la imagen del Pokémon. En la parte de atrás, pues obviamente como es redondo, pues tuvieron de bien a bien poner la imagen de una Pokéball. Ah, ok. En los tazos en la serie 1, si no mal recuerdo, la Sí. variante es que la línea de la separación de Pokéball es negra. Está todo lo que da el color ahí. Exacto. Ah, ok. Y en otros sale grises. En la segunda, en la palabra de tazos, de Poketazos, Pokémon tazos, en la imagen del logo de tazos viene uno azul claro y otro viene azul fuerte. Y aparte hay unos que traen, bueno, ya después, para los siguientes tazos que fueron los de la locación de Yoto, bueno, los siguientes 150 Pokémon, Pokémon Yoto. Pokémon Yoto, la región de Yoto, ya decían, ya no traían el logo de vence a, porque pues era, te digo, el de fuego vencía la hierba, ¿no? El hierba le ganaba el de fuego. Ya le ponían tazo especial, que eran unos que, como dice Alan, traían una estampita enfrente. Entonces ya le destapabas de Y estampa despegabas. y te quedaba el tazo. ¿No había unos que 2 tenían por como... 1, pay. Sí. como pelito, como flor? Esos ya fueron después. Ah, ok. ¿Pero sí eran de Pokémon o no eran de Pokémon? No recuerdo, pero sí ya vienen después, que venían en una bolsita. Sí, venían en una bolsita. Venían floqueados, eran unos tazos de He-Man. He-Man. No, o sea, Olían según a piel. Idea ganadora. Idea de Hacer- ganador. Ándale, hacer que son los tazos de He-Man. He-Man. No lo roben. Si todavía no nos damos abasto con lo que están sacando, y va todo aquí. Otros tazos ya, de no. He-Man. Mira, Vamos a José ya lo terminar, tiene ¿no? todo. Vamos a Le terminar hace bien. falta tazos. Unos Ya, tazos de hacen He-Man. falta tazos Diseños de tazos de He-Man. y kilos. Ándale. Y kilos de más. Es que por ejemplo, mira, ahorita bueno, yo no les voy a dar ideas. ¿Qué tal si no las roban? Entonces, mejor luego te platico esas ideas que tengo para mis tazos de He-Man. Queda registrado Power en Facebook tazos. y en los tazos del poder. Ándale. Los putazos del poder. Pero sí, queda registrado en Facebook. Hay unos tazos, se los chingo, no sé. Pero sí, la neta estaría cura, la neta, eso estaría curado. Los putazos del poder. Pero sí, o sea, eran los ¿cómo se llama? Esos eran, o sea, dentro de los tazos, como también en nuestras figuras, también había variantes. Y esos eran unos de los coleccionables que encontrábamos en las tiendas. Pero está muy cabrón, ¿no? Tener variantes de tazos. ¿Cuántos eran? Pues y es luego que- todavía sale otro. Y... Pero, ¿estás de acuerdo que de chavillo no tenías la noción de cuántos eran? No, y eso por De ejemplo, variantes. ahorita ya lo descubrieron, ya Sí, lo- ahorita ya de lo grandes, descubres, güey. ¿no? O sea, igual, no sé, o sea, pensando en producción, Ujú. y por ejemplo, esas variantes de color igual no sé, por ejemplo, en la fábrica agarraste y, no, oye, es que la producción salió más baja de color de aquí en la parte de atrás, ¿no? Pero ya salieron, ¿no? Y ya tú así de... y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, y te no sé. avientas O sea, una pues, broncota con marketing y te avientas una broncota con todos. Y ahorita ya se volvió un coleccionable que es una variante, que tú crees que igual es una variante y igual es un error de
De producción, ¿no? Sí, pues Entonces, como todos unos errores que se vuelven errores, se vuelven leyendas. errores que se vuelven leyendas. Llámese Fisto Katana, ¿no? Fisto Katana. El pinche güey ese del Mazo Rosa. Ándale, y el... Sí, cositas. De Villa de Santa Cruz. Hasta el Camo Can es una de esas. Cosas, por eso tenemos que sacar más productos para que la banda no ande de ociosa. De ociosa. Descubriendo esas variantes. Esas variantes. Pero por ejemplo, esos eran los tazos, nada más. Nada más los tazos. Ya pero hablando de... Ahí cierran con Pokémon. No, digo, esos son en la primera. Sí. Como es la primera ronda de... Muchos consideran esa como... Aún así, con Pokémon, después de que volvieron a su forma redonda, ¿no? Normal. Uh-huh. Porque anteriormente ya habían sacado que con las rayitas y que el vuelatazo y tal. Uh-huh. Con Pokémon fueron los que también salieron unos que podías como deformar. Pokémon 2000. Sí, ¿verdad? Eran los que los podías, eran como igual como pestañas. Las doblabas y se hacía matatena. Entonces, ya. Seguro, sí. Jugabas en lugar de voltearlos con una pelota y así, te dabas el tazazo. Ahí te va esta cuestión de que éramos gente que no había jugado con los Pokémon. Entonces la Matatena es un juego como más tradicional, muy retro, pero que gente que estaba en esta cuestión de idear cosas nuevas para los tazos, sacó la Matatena. Entonces es esta cuestión de no saber ni qué hacer, sí. Como yo decía, un grupo de enfoque para que digas qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que nunca me hicieron caso, ¿no? Sí, no está. Es que no, te digo, ya de los tazos pues siguieron continuando y son casi 60 colecciones diferentes. Nada más de tazo. Nada más de tazo. Y esta que comentamos pues es como la época dorada del tazo. En la época dorada del tazo. Si quieren que les sigamos comentando más historia del tazo, pongan los comentarios. Mucho tazo. Mucho tazo. Porque por ejemplo también otra que era como bien bien simbólico de esas épocas, porque hablamos como de 95, 96. No sé si te acuerdas tú, Alan, que también eres como más contemporáneo. José, pues ya ves que ya. ¿Cuál? Los Yelocos. Los Yelocos. También fueron una locura. Sí. Pero Yelocos sí marcó una época cañona, ¿no? Pero ¿sabías algo sobre los Yelocos? ¿Sabían algo sobre los Yelocos? No sabíamos algo sobre los Yelocos. Yo sé varias cosas de los Yelocos, pero a ver, cuéntame tú. Pues yo no. Pues yo no. Yo no sé nada de los Yelocos. Creo que toda esa historia de los Yelocos se remonta, ¿no? Hacia, ¿qué fue? Grecia. Sí, algo así fue Grecia, ya que allá tenían como que esa, como no sé si costumbre o era un juego de tener huesos de becerros o de corderos. De las ovejas. Y los lanzaban como si fueran dados. Entonces, pues... Se iban redondeando, ¿no? Bueno, con el roce. Con el roce. Con el roce, porque creo que el objetivo era como que chocaran y que se fueran. Como la matatena. No, es que la matatena la aventaba la pelotita y lo que pudieras agarrar, ¿no? Y aquí eran huesos de chabacano. No sé si llegaron con huesos. Aquí en México jugaron con huesos de chabacano. No, tampoco. No, sí. Bueno, pregúntenle a los papás. Luego sí, eran huesos de chabacano o a los abuelos. Disculpen, este código postal no... Ay, sí. Yo jugaba con rubíes, ¿no? Eran rubíes. Pero entonces, o sea, en Grecia... Pero así fue. Entonces, si ves los huesos del cordero, eso. Sí tienen forma. Sí, luego, y con el roce, pues agarran unas formas medio acá. Y sí, y es muy cierto, o sea, ver los Yelocos y sí se ven así. Se parecen un aire. Yo sabía que, por ejemplo, también, o sea, como antecedente del Yeloco eran unos... No recuerdo el nombre, pero eran unos monitos que se jugaban mucho en Europa. Eran muy similares a los Yelocos. Eran como tipo como los Yelocos aliens que después salieron. Exacto, algo de Bones. Go Bones. Algo así como los Gogo Bones, como dice aquí Hernán, que nos está también. Que eran como
o sea, de Europa, como que traían ese juego, que eran también así como muy coleccionables y hacían lo mismo. O sea, ponían un círculo y pues los iban chocando y los que ibas sacando eran los que te ibas quedando. Era como el antecedente también de los Yelocos. Y que actualmente todavía siguen haciendo ese tipo Sí, de coleccionables, Sí. ahora con varias licencias, ¿no? Que ya le Sí. meten más como Sí, producción, ya, ¿no? Y materiales y sí. cosas así. Esos gogobons, sí, la neta, ya son como, ya tienen más pinturita, ya son como de... Pero también se remontan a toda esta cuestión de los De huesitos Gre- de Grecia. No sabía eso de Grecia. Vaya dato perturbador. Dato Ah, perturbador, que apúntenlo. jugaban con huesos, Apúntenlo antes de con que huesos se de me la olvide. barbacoa. Oye, pero por ejemplo, ándale, A los domingos que vayan por Ah, por barbacoa, agarra sus huesos, órale. vienes espinazo. Fue tu espinazo y órale. Pero tú te acuerdas, no sé cuánto costaban los... Los yelocos. Sí. Para empezar, los canjeabas. Ah, ok. Los yelocos los canjeabas. ¿Sí te acuerdas? ¿Tú sí te acuerdas, Ale? Yo sí. Por A ver. acá en producción nos Eran- dicen que eran 5 por 2.50. No, está mal la producción. Cinco- Iba al mercado negro 5 ese. corcholatas. Iba al mercado negro. El Alan sí se acuerda. A ver, Alan, cuéntame. Eran O sea- 5, es que como comprabas tus Coca-Colas así ibas a la tienda y ahí Y las destapabas. destapabas. En la corcholata venía en venía la parte de en la atrás, parte de una atrás silueta del silueta yeloco. del yeloco. Juntabas 5 o Tres taparroscas. o 3, O 3 taparroscas. 3 taparroscas, sí, y más 2.50. Y te daban un sobre con 2 yelocos, una tarjeta y como una tarjeta con 4 calcomanías. Y era una Chingón. forma de reciclar, ¿no? Sí, pues sí, plástico por plástico. O sea, te ayudaban, bueno, les ayudabas a que recuperaban las corcholatas Ujú. y que recuperabas las Taparroscas. taparroscas y te daban a cambio el promocional. Y yo me acuerdo de los Yelocos, los primeros no, era bien complicado de conseguirlos, o sea, como que los camiones de la Coca no sé si no llevaban o se los acababan de volada, porque que mucha yo creo- banda, sí, como que causó mucho furor los primeros Yelocos, la neta. Sí, yo creo que tanto fue su demanda que en verdad luego Sí, no. llegabas hacia los camiones, oye, tienes, y no traigo, y si era una constante. A ti, Sí. bueno, a ti te tocó. Sí, a Y a nosotros mí también me nos tocó en la... Llegábamos en- con nuestras bolsas de Coca y con dinero, y es que ya no tenemos, chavos. No, Sí. ¿cómo crees? una bolsa No. de corchola. Por eso. nuestra Sí, bolsa tus bolsas de corcholatas y Mi eso. bolsa de coca. Y, oye, niño, Pásame Ah, la niño, llave. ¿eres niño o eres un enano? ¿no? Eres el mediómetro. Muy adicto. Fíjate que acá nos comentan que sería una buena promoción ahora que tuvieran que interactuar con una plataforma en línea, ¿no? Como las cosas que están sacando ahorita de muñequitos virtuales. Como los NFTs. Ajá. Como los promocionales. NFTs. Ujú. Que aunque yo siento que ahorita, en esta época, como que ya los chavillos están enfocados en otro tipo de... Pero ¿qué crees que sí colecciona? Yo, por ejemplo, ahora que esta vez que tú ya no juegas esos juegos, José, pero por ejemplo en el Call of Duty, en el... que tengan Fall Guys. avatars y cosas así. Ajá, pues les compran igual su Le compran, ropa, güey, ujú. Cosas, Pero por ejemplo, estas son eventos ya más especiales. específicas, ¿no? Pero, sí o sea- pero a lo que voy es que sí, la gente sí sigue coleccionando. De otra manera, De otra pero manera, sigo pero sigue coleccionando. ¿Saben? Igual y sería una forma diferente por de... Y el locos de Jimena, el diseño. Ándale. O sea, de que ahora Sabrita sacara unos NFTs o algo así, ¿no? Digo, en el caso de que quisieran enfocarse en eso, que no creo, Está muy difícil. porque ahora esta cuestión de que no les dejan el problema ahora es que no quieren que los niños se enfoquen en comida chatarra. Entonces, Pero es sí bien estaría difícil. interesante. Ajá, ¿eh? es interesante, pero lo veo como complicado que haya unas nuevas promociones, porque ahora las nuevas generaciones, al menos políticas de empresas, ya no van enfocadas en eso. Eso no nos importa, José. Nosotros queremos muñequitos. Muñequitos. Porque ahorita que dice eso que Ah, no, sí, estaría, con los estaría muñequitos. bueno No, pues que está chido, la neta. hicieran promocionales así con algo que vaya enlazado con lo actual, que los niños están muy metidos. Ujú. También estaría padre que, no sé, te salga alguna figurita, Un Among Us. ¿no? Y que cuando bajes la aplicación y con tu cámara del celular o algo así y veas alguna animación, un movimiento de tu figura, o Como sea, el Pokémon Go. estaría interesante porque Ándale. en la feria de libros sí me ha tocado y he comprado un libro donde bajas la Que venía aplicación. interactivo. Ajá, y interactúas le con- pones así y se ve cómo se mueve por el viento, o está silbando el pajarito, ¿no? El Ujú. ave, cosas así, entonces sí estaría muy bien aterrizado. Con Realidad aumentada, como José. nos dice producción. ¿Ya ves? Ah, José Luis, Ay, a ver José si Luis, agarras se- un libro. se te por va favor. esa. No, pero por ejemplo los Yelocos también fueron otra, ¿no? Ujú.
Y de Sí, ahí, y el continuando Octos. con la juguetería, Con toda la juguetería. pues todas las cajitas de Sonrix Que que son había. las de Batman. Por ejemplo, estaban las de Batman, ¿no? Que Ujú. bueno, pues estas no tenemos de esos. Estaban las de Batman. Las de los tazos grandotes que tú te acordabas de los Animaniacs. Animaniacs. Y también había de Disney, donde los 101 Dálmatas. Y unas brillaban. Los Estaban dinosaurios. chingones. Los dinosaurios. Fantasmic. Los Fantasmic, que aquí Que tenemos, aquí tenemos algunos. varios. Estaban las cajitas de los Splashers, también estos que aventaban agua. Este también es, ¿no? Ese es Splasher. Es la del cereal. Los del El cereal. cereal. también sacaba. Los Estos, Looney por Tunes ejemplo, también salieron, ¿no? La banda de rock pues era canjeable, pero con con Taparroscas. Pepsi. Ah, ya. Las- Sí, ¿no? Taparroscas. sí. Ujú. Los de Tarzán, cuando salió la película, pues eran También. canjeables, pero con Bimbo. Ujú. Esos juntabas tus etiquetas de Bimbo y te canjeaban esos de Tarzán. Los del Jorobado de Notre Dame, pues había dos. Las marionetas que salían Los de los dedos. en Bimbo, que canjeabas con Bimbo. Y estos que tenemos aquí, que son los que eran de la caja de Kellogg's. Ujú. Entonces, por ejemplo, los de la Isla Loca, pues también eran una cajita de Sonrix. Esos Ya, ya eran ya. de dos, ¿no? Ya eran la base y la figura, ¿no? Sí, traían su basecita y traían la Sí. figura. Y con estos, pues eran Y como armabas unos algo con rompecabezas. las bases, ¿no? Exacto, ibas armando tu Y isla. hacías tu escenario. Ujú. Ibas Todo armando tu todo un escenario y así. Como el playset, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, y pues todas exacto, como Ujú. bien nos dice producción. Ay, cada, hijo, esa producción, ¿no? cada una de estas series pues tenía sus coleccionadores. Ujú. Por ejemplo, Hernán nos comentaba que él de niño tenía el Fantasmic, lo tenía completo con su casita. ¿Lo tenías de qué color, Hernán? El azul. Y era con estos, ¿no? Sí, Ujú. esos, pero es que el Fantasmic era un show de Walt Disney De Disney. y De que Disney, salían los... no me acuerdo el color, pero Era basado en uno de Disney, exacto, que era el de... ¿Cómo se llama? Que salían los siete enanos, Ujú. Blancanieves, Peter Pan. Peter Pan, Pinocho. Pinocho. Pero sí, o sea, y todos esos los encontrabas. Los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Y todos estos los encontrabas en las cajas. Pero yo creo que de las cajitas Sonrix, que era como la más... ¿La más? la que más buscaban, que yo me acuerdo en ese entonces, eran las de los monstruos del bolsillo. Los monstruos de bolsillo. Los monstruos del bolsillo, que esos, si no mal recuerdo, y si no, corríjanme en los comentarios, la caja de monstruos de bolsillo costaba 2 pesos con 50 centavos. Y por ejemplo, ¡Qué barato! y por ejemplo, ahí en los monstruos del bolsillo estaba chido, porque aparte, o sea, estaba chido y no. Traía cada cajita de Sonrix traía su dotación de dulces, ¿no? Ujú. Dulces variados. Sí, porque sí O de traían varios licorino. dulces. Sí, sí, sí. traían varios dulces. Dependiendo de la empresa que sacaba, traía como su variedad de Ujú. dulcitos. Y aparte te venía un plus que era tu juguete. El juguete. En los monstruos del figurita. bolsillo, haz de cuenta que te podía salir. Pues estaba complicada contar la colección porque constaba de 48 monstruos. A la torre. Uno de ellos, por ejemplo, te podía salir en la caja el monstruo o un cómic Ok. o en la tarjeta. Porque había ¿La 4 cosas que tarjeta te no podían- venía por default? No, ¿O era, no, era fuerza, aleatorio. sí? No, no manches. Venían eso o es mucho dinero. tarjetas, o pines, o Y nunca- monstruos, nunca salió, no lo vi. o los cómics. Que por Ujú. ejemplo aquí tenemos algunos cómics. Algunos cómics. De esos, a ver si producción nos apoya ahí. enseñándonos Mostrando de los cerca cómics. Los cómics de los monstruos de bolsillo. Que estaban chidos porque, por ejemplo, traían minijuegos o actividades o alguna historia de los monstruos. Esos salieron, si no mal recuerdo, aquí en México en el 94 o 95, como 93, 94. Sí, pues a decir. A ver aquí. En alguno de. Dice, ¿ya los tienes todos? Ándale. Porque los monstruos como tal son del 91. Esos los sacaron en Estados Unidos por Matchbox. Tenemos algunos. Dale. Dice producción. Hay producción, Son por los favor. originales monstruos del bolsillo. Bolsillo. Ok, Que es la vamos a ver. serie 1. Que si usted los gusta comprar, Bien, Jim. están No, disponibles pero sí, acá. Dígame. Son dos paquetes, ¿no? Para que... Esos son dos paquetes. Es que tengo la serie 1 de monstruos de bolsillo, que es la que sacó Sonrix. Ajá. 48 monstruos. Que eran como los más populares. El hombre lobo, Drácula, ¿no? El hombre invisible, Baba Yaga. A mí me gustaba mucho la Coatlicue porque era mexicana. Ujú.
Pues había así Jack el Destripador, cosillas así. Y la neta, pues estaba chido porque te digo, te podía salir el cómic, o te salía el monstruo, o te salían pines. Y suponía que era un juego como de tarjetas. De tarjetas. Ujú. Ujú. Que unos tenían más ataque y más defensa. Pero creo que hasta la fecha nadie le ha entendido al chingado juego tampoco. Entonces, Nada más coleccionalos. sí, nada más los juntan. Entonces, por ejemplo, estaban chidas porque, por ejemplo, había dos tipos de tarjetas. Ujú. Las de acrílico, que eran las de juego. Ah, había unas transparentes, sí, Esas cierto. eran las de juego. Ok. Y había las que tenían la historia del monstruo. Entonces, por enfrente venía como la imagen del Ah. monstruo y atrás la información. El zombie, tú echas sal, si te ataca un zombie, ¿no? Ajá, casi. Pon sal acá, rocea y persínate 3 veces, ¿no? Casi, se tenían como datos Sí, sí importantes. tenía ¿no? datos así. Estaba muy chingón, la neta. Y bueno, lo de la persinada no, pero lo de la sal y cosas así, Sí, te sí venía. mostraban cómo vencer al monstruo, Al por si te- monstruo. por si te lo topaba. Exacto. Ok. Te daban tips para no topártelo, cosas así. Entonces, por ejemplo, o sea, la neta es que era una colección muy, muy chida. Está muy bonito. Sí, estaba bonita la por colección. ejemplo, Pero todo, porque yo no, digo, no me acuerdo de los Fantasmic como tal. Digo, igual ahí sí Hernán se echa memoria cómo consiguió el coleccionador, pero por ejemplo, había unos coleccionadores que los conseguías en los camiones. En los camiones. Yo, por ejemplo, el de la banda de rock nunca lo pude canjear Nunca lo porque pudiste nunca canjear, tenía. nunca. El de la Isla Loca lo conocí de grande. El de Ok. Fantasmic yo creo que igual lo conseguías en el camión, ¿no? En el puesto de periódico. Ah, mira. En el puesto de periódicos lo consiguió Hernán. Y de hecho se lo tenías que encargar Ujú. Para que para pudiera. que ella no supiera. Ok. Ujú. Igual sí, o intermediario. Pero por ejemplo, el de los monstruos de bolsillo, creo que en uno de esos cómics, no sé en cuál venía. Pero en los lomos de alguna de las cajas, porque aparte también, como todas las cajas, el arte de la caja era superior. sí, no, sí, Sí, claro. creo que era la Sí. que más le... La que en más- lo personal creo sí. que se la mata a todos las demás en tanto Sí, arte o sí. gráficos. La neta es la que más, te digo, por eso yo creo que era como la más buscada, porque era la que más lucía, ¿no? En Ujú. diferencia de entre todas, era la que más. Y aparte sí estaba bien chingón eso de que abrías, llegabas cuando te comprabas tu cajita, la abrías, porque todavía tenían como un plástico, ¿no? Ujú, tenían su celofán. Ajá, y llegabas y desde que la abrías el olor de El todos olor los a dulces, dulces, tu figura olía, el librito Sí, olía. olía a dulce. Sí, o sea, Alan se daba las A Tix tres. Tix. la verdad sí son como, es que No, pero sí. Sí, pues olía puro. te remontan a recuerdos o chiclito. cosas y ¿Cómo todo no? eso. Y por ejemplo, te digo que el coleccionador me decía que nada más eran 10,000 coleccionadores los que había. Los que había disponibles. de disponibles. Y tenías que canjearlos en los camiones de Sonrix. De Sonrix. Pero se suponía que no recuerdo cuántos tenían que, o sea, cómo era la promoción, así como Alan bien nos dijo la de los Yelocos. Ajá. Pero según yo tenías que mostrar los monstruos, o sea, cierta cantidad de monstruos del bolsillo, Para que te dieran tu- ¿A la montaña? más dinero, Ujú. cierta cantidad de dinero, y te tenían que marcar con el plumón indeleble tu monstruito, porque para Ok, que no los para pudiera que no los reutilizar pudiera- alguien. Ah, Pero pues muchos de los camiones, no tenían el plumón o se les pedía la chinga, entonces con unas tijeras le volaban un cacho a tu monstruo, un cachito de mano, un cachito pues de que pata. No, qué poca Entonces, por eso mucha banda no le gusta coleccionar Sonrix, porque los monstruos vienen Muchos. Mochos. vienen muchos. Pero por eso. Sí. Entonces, pero por ejemplo, digo, ahorita ya se consiguen las reproducciones, ¿no? De Ajá. los volcanes. Que no me dejaba mentir, Hernán, que también tuvo de esos. Eran bien endebles, o sea, parecía. A mí se me Los figura mochos. mucho ¿Cómo no? como el plástico, o sea, los coleccionadores, el plástico era bien delgadito, como el que traen las galletas adentro, esas galletas de Navidad que te regalan, Ah, que ok, viene ok. cuadrado. Exacto, los blisters que, o sea, por ejemplo, lo que traen esto es como 3 veces más grueso de lo que traen. Es como esta parte, O sea, sí estaba de endeble. súper delgadito. Entonces, por ejemplo, un coleccionador Ok. de Era Sonrix, muy que haya sobrevivido a estos tiempos impecables, Sí, porque rarísimo. es muy raro. Sí. Y Es por que lo sí. general, ahorita los que hacen reproducción pues, están mucho mejor hechos, ¿no? Pues Claro. ya son de materiales. Hay unos que un valedor los hace que hasta brillan en la oscuridad y todo. Pero, por Sí, ejemplo, pero- los de esos entonces, te digo, se me figura como el plástico de las Es que- plasticetas. Bueno, acá voy con un poquito de historia hacia lo... Lo hacia paranormal, cuando- José. no, hacia lo que es producción. Ah, Por ejemplo, me imagino que los coleccionadores
En este caso, la empresa, o sea, haz de cuenta, no sé, Sonrix ya no se metía Sí, en no. los coleccionadores, sino la empresa, la que hacía los muñecos, era la que le tenía que dar gratis a Sonrix los coleccionadores. Probablemente por eso Entonces, estaban yo creo que, o sea, en cuestión de costo, yo creo que sacaron lo más barato para poder sacar esa promoción, ¿no? esa promoción. Y por ejemplo, así como ahorita dijo Hernán, de cuando lo consigues en el puesto de revistas. Yo creo que más era un intermediario, ¿no? Sí, era un intermediario. Sí, porque no. Bueno, igual también en esas épocas llegaba más rápido, ¿no? Sí. Al público. Posiblemente. Porque pues cuántos no compraban que el periódico, Sí, cosas así, o sea, yo creo que era una vía. Sí, también. Sí, el Vía periódico rápida. era algo que compraba tu Todo. papá o... Desde la mañana, todo. Entonces, revistas, periódicos, todo eso, pues, era lo que vendía. Entonces, Sí, sí, era claro. más fácil de que lo pudieras conseguir. Claro. Pero si esos eran, o sea, de la juguetería de esos de los 90, ya pasando a los 2000 es un poquito. Digo, tenemos Nada más tantito, te sumas y regresas. Sí, luego regresamos. ¿Te asomas a los 2000? Por ejemplo, la continuación, pues muchos coleccionistas no lo toman así, pero ahorita José nos va a desmentir esa parte. Muchos sí lo tomamos como la continuación de lo que fue los monstruos de bolsillo. Porque si bien, o sea, en Matchbox, que es la empresa que hizo los monstruos, sacó como 5 o 6 series. En cuanto a coleccionable mexicano se refiere, yo creo, o sea, como promocional, Ajá. la continuación de los monstruos pues fueron los estos de seres míticos. Los seres míticos. Los seres míticos que salieron en el 2017, si no mal recuerdo. Sí, ya más para acá. Que esos pues tuvo de bien a bien. Sí, ya los hicimos nosotros. No los hizo José. Pero evidentemente la persona que se dedicaba al marketing en Bimbo en esa época fue obviamente un niño de los 90 que juntó estas piezas. Entonces tenía esta como inquietud de seguir con la colección de los monstruos de bolsillo o que su área sacara un promocional que tuviera el éxito que tuvo los monstruos de bolsillo en la época de los Son los 90, ¿no? Míticos. Mira, por ejemplo, ahorita producción nos va a acercar. Aquí tenemos el privilegio de que los dorados son los de... Son los más... Los de que llegaron al público, ¿no? Pues los de puntaje más alto. Lo que pasa es que, igual que los monstruos de bolsillo, tenían colores y los colores significaban un cierto valor. No, pero a lo que voy que los de cremita son los prototipos, ¿no? Estos. Ajá, los de cremita son los Y el prototipos. café es el que llegó al público. Exactamente. Justo a eso me refiero. Entonces, como pueden ver, pues aquí hay varios de los que José Luis trabajó. Y, por ejemplo, el que tienes tú en la mano, ese ya no salió. Este no. Ese ya es esa es una segunda wave de los seres míticos. Que no salió en Que ya no, la producción. que ya no salió la producción porque marketing en Bimbo se dividía como en personas como muy abiertas a cosas nuevas y personas que eran como de muy vieja escuela, que para ellos un promocional tenía que ser como un promocional bien pintado, bien hecho, o sea, más grande. Y eso para ellos era un promocional. Y por ejemplo, alguien que llegara con la idea de los monstruos de bolsillo que eran completamente monocromáticos, pues era algo que para ellos no tenía valor. O como el que valor. No le van a hacer caso. No le van a hacer caso porque si tú les estás manejando un promocional que tiene full color a un monocromático, pues no tiene ni tantito. Este es el imposible. Ni tantita la suerte de que fuera a tener tanto éxito como una serie de Fantasmic, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, José, digo, aprovechando y abusando de que te tenemos aquí, ¿cómo era el proceso para fabricación de eso? Digo, porque por ejemplo aquí tenemos también, también José hizo estuvo involucrado en el proceso de elaboración de los de Spider-Man, ¿no? Del 2001. Estuve viendo. ¿Cómo era ese proceso? Aquí tenemos el lujo, mira. Mira, por ejemplo, ¿Cómo era ese proceso? el proceso
empieza en la idea que tú le vendes a la empresa. Ujú. Por ejemplo, nosotros éramos varias empresas que litigábamos por participar en Barcel, ¿no? Ujú. En este caso. La mejor idea, La idiota. la ideota, era la que ganaba, Ujú. por lo regular, o era el mejor precio, o lo que se acoplaba más en tiempos a la entrega en Bimbo. Ujú. Entonces, primero era, pues, obviamente, el sketch que hacías en dibujo. Ujú. Van a ser tantas figuras, tantas poses para esta pieza, ¿no? Y evidentemente tú pones posiciones y cuestiones a tu imaginación, Ujú. ¿no? Después viene el proceso de aprobación hacia la marca. En este Ujú. caso sería Spider-Man. Sí. Y te dicen, a ver, momento, las poses autorizadas son estas. Ujú. Entonces tú tienes que, en base a esas posiciones, o cómo viene el personaje, hacer tus propuestas de figuras. Ok. Pero en qué, o sea, como, ¿en qué se basaban para hacer esas poses aprobadas? Evidentemente, ya mismo nos daba todo un bochezote, un libro de arte de Spider-Man. O sea, Spider-Man no podía hacer una clica. Ajá, Tendría que salir aquí. Y Sí. tener cierta... Una también no podías ponerlo tan voluptuoso de ciertas partes, pues, Ok, niños, para ¿no? niños. Entonces, tenía ya sus especificaciones y cómo debía de ser el Spider-Man, ¿no? Ujú. Y pues ya en base a eso, ya podías hacer tu escultura. Ujú. Iba el proceso de aprobación hacia la escultura, que en este caso la escultura era de De este este pelo. tamaño, ok. Antes, la escultura era de este tamaño. Después de ese proceso, ya que te aprobaban la escultura, entonces tú tenías que hacer moldes, copias de esas esculturas, muy bien limpiadas, muy bien ya puestas para que tú las mandaras a China Ujú. y ahí las hacían chiquitas. Les aplicaron una reducción de... Les aplicaban una Sí. reacción para que quedara así. Ok. Oye, yo por ejemplo me he dado cuenta, a ver si producción nos apoya con el Zoom, me he dado cuenta que en el caso de ese Doctor Octopus, digo, se me olvidó traer la figura de ese... Ajá, de ese en particular, ¿no? Exacto, pero bueno, es como la idea. O sea, me causa mucha curiosidad que está como todo extendido. ¿Tiene alguna razón del por qué esté así como en... Bueno, en ese caso, ese Spider-Man ya le tocó la pesadilla, que fue esta cuestioncita. Ok, Esta cuestioncita se llama prueba de garganta, ajá, o o el choking hazard, ajá, ajá, que es ajá. Ok, ok, Entonces, ok. en Spider-Man 1, bueno, este creo que es Spider-Man 2. No, En bueno, Spider-Man Spider-Man 2. 1, vemos que aquí la figurita entra completamente en el tubo de la Para prueba de asfixiarse, garganta. ¿no? En Gargantor. Ajá, en Gargantor. Gargantúa. Y esta cuestión la empezaron a sacar porque evidentemente las pruebas Como que ese ya no de... entra. Ajá, la asfixia en los niños evidentemente podía... Estaba a la orden del día. Ajá, la orden del día con esto. Entonces ya cubría todo No. Sí, porque por ejemplo, pues este es un fénix, ¿no? Este es un Fénix que es de la colección de los seres míticos, que evidentemente Sí, también tampoco, ya no pasa. sí, ya no pasa. Y, Pero pues como los de Spider-Man 1 no los hiciste ajá, tú, como pues, los de Spider-Man, entonces van para adentro, ¿no? qué cagado. O sea, entonces sí también tiene, o sea, no es tanto que sea la pose dinámica La pose como tal. dinámica, sino ver cómo... Ah, y aparte, como muchos de estos iban embolsados Sí, como... o iban en una tira Ujú. para que la Sí, máquina del los embolsara, corte tenían los que deshace. ser planos. Ok. O sea, no podían estar así. Ah, con tanto Sí, volumen. no tenían que estar como sí, de buen punto. frente. No podían tener una pose tan dinámica porque como iban en una banda, no podías, Sí. ¿cómo se Mira, buen llama? punto, no había pensado en eso, pero sí. No, Es o sea, cierto, todos están y como eso, apachurrados. Sí, para que todo quede en orden en el empaque y embalaje, ¿no? También. exactamente, y por ejemplo, mucha gente muchas de la gente que me sigue en Instagram me ha preguntado, oye, pero ¿por qué no le hacían unas posiciones así más
más dinámicas o Sí, peleando, peleando. ¿no? O aventando O sea, patadas. nosotros, o sea, sí teníamos las ganas de hacer unas posiciones muy dinámicas, muy bonitas o muy McFarlane, Ujú, ujú. pero pues evidentemente no podías porque tenías esta restricción y la otra restricción de que tenía que ir sobre una banda Claro. que no se fuera ni para un lado ni para otro. Con razón en el dinosaurio sí te valió y todas No, pues estaban... el dinosaurio como no lo hicimos No, nosotros, sí te valió. o sea, y prácticamente en esta época no exigían. Lo de la garganta. Ajá, y Órale, entonces no había derechos era un de los negocio niños. que era muy bueno para la gente que hacía esto, Ujú. porque tú hacías este diseño Tienes más libertad de... y o sea, no te importaba que tuviera este volumen, la Ujú. figura, Claro. porque era una figura chiquita. Sí. Entonces, pues, Pues así con es. razón están re bien pintados. Ajá, están No, pero yo creo que No, hasta y se están lo bien- comía y y, est- lo sacaba el y están niño, bien ¿no? detallados. O sea, por ejemplo, si ves Ajá. el hipogrifo que tenemos ahí, Una dino Sí. cake. está completamente como aplanado. Sí. Entonces, y las alas están así en una diagonal. Ajá, porque no, pues no podías hacer A ver, más. uno. También. Sí, Ah, pues ese todo, sí. todo eso se quedan ahí. Que ya. No, pues esos ya pasaron en esa, El filtro. ¿Qué? Casi. de ese garganta. filtro el de, hijo de Por aquí, ese filtro de garganta. Nada. Esa gargantera para un niño de qué edad. Ay, eran niños chiquitos hasta 5 Tipo años. 4 años, Pero 5 sí, no, años. mira. De 3 a 5 Por años. más que la hagas. Y estos que pues no tenían eso, Tedo. Pues, No, ya. pues No, mira. te Adentro, te avientas la colección ahí, órale, vas para adentro. Sí, mira. Pero fíjate que como entraba salía, ¿no? Exacto, es lo que decía Alan, que te avientas una dino cake. Una dino cake. Ahí, Sí, la verdad que tras uno, otro y pues problema de la salida, ¿no? Oye, pues qué curioso, la neta. Yo me imaginaba, digo, creo que ya después me platicaste algún día, ya más en cortinas, que ya después como vieron que eras muy hábil esculpiendo en chiquito, ya se ahorraron el paso de mandarlos a China, ¿no? Eso pasó con la colección de Star Wars. Con la colección de Star Wars ¿Y estas de las naves? No, de la venganza de los Sith. Ok. Pero también, o sea, de monitos que no tenemos ahorita aquí, de esos. La prueba, hay que hacer la prueba. Hicimos las figuras grandes, Sí. pero había unas figuras que eran especiales, que eran las que, las que se ven en eran dos. las que eran decoradas, las que venían ya en bolsita. Ujú. Pero obviamente como todo en esta vida, todo le surge para Es ayer. para ayer. Entonces no teníamos ya estábamos casi al borde de que la producción se iba a ir sin esas figuras especiales. Sí, se iba a ir sin la colección completa, Entonces eran unas broncas y unas broncas hacia nosotros, ¿no? Porque no nos apurábamos, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces a mí se me ocurrió hacer la figura, no sé, de algún personaje chiquito y mi jefe lo vio y dijo, sí se pueden hacer. Coño. Nerd. Entonces, las tuvimos que hacer chiquitas, ¿no? Entonces, le ahorrabas al jefe Sí, pues el proceso de que se... era tiempo y Se dinero. mandara. Ajá, y ya podías mandar la pieza chiquita y ya nada más la cuestión era de dividirla en China y eso era más rápido que hacer la reducción, que hacer esta cuestión, que ver si uno pasaba la prueba, o sea, todo eso. Escultores nuevos. ¡Ay! Ahora, nos caemos. ¡Ah! Ay, Bonnie. Hasta impactaste tu Sí, nota. Impactó a la cámara. tanto impactó la nota que hasta nos caímos. O sea que escultores nuevos de profesión, si tienen a alguien que culpar de esculpir en chiquito, Fui es yo. el señor Jack. Sí, fui yo. De Perdón. esculpir. De esculpir, no de esculpir. No fui yo. No, sí, no, de hecho me odiaron ese. Porque todo fue un fin de semana. Y le aplicaron el típico. ¡Ay! Así, no mames, cabrón. ¡Ya cállate! De hecho, sí le hice un viernes. Ujú. Y luego viernes a Sí, las lo hice 5, ¿no? No mames. casi. Ya todos así. Lo hice un viernes. Oye, ¿y qué fue? Perdón, ¿qué fue? ¿Los de Ben 10 o algo así? Son los de Star Wars. No fueron los de Star ¿Star Wars Wars? porque o sea, fue a hacer al emperador, al general Grievous, a Anakin y a Darth Vader. Los cuatro personajes que eran las 4 figuras especiales que iban a salir para Barcel.
y ya no alcanzaba el tiempo, entonces tenías que hacer las chiquitas, y nos quedamos al menos 3 escultores para hacer en ese fin de semana, o sea, fue viernes, quedarme hasta bien tarde, A morir. luego llegar el sábado, que no trabajábamos los sábados, llegar el sábado hasta morir, y el domingo hasta morir para terminar las 4 piezas con moldes, con copias, para el lunes tempranito que saliera en FedEx hacia China. Oye, pero o sea, obviamente, Sí. pero obviamente sí era, qué sí era chido. pesado, pero Pero eran horas extras, ¿no? Eran horas extras, evidentemente, y nos pagaron bastante ¿y bien. domingo o sea, era triple? No sé, No, pero... porque no es feriado, además se pagan doble. No, pero nos pagaban comida y todo, estaba chido. Le decían, Nos daban papas. Ponte la, Nos daban toda la ponte la bolsa. camiseta del equipo, pizza y sus papas. Pizza y papas. Sí, No, pues de hecho sí nos compraban comida, ¿no? Entonces, o sea, y era, haz de cuenta, si llegábamos, pues era temprano, nos pagaban el desayuno, luego la comida, y si nos quedábamos hasta tarde, era también la cena. triple, O pizza. sea, estaba bien, o sea, Y no había gente así masajeándole las manos. nada, que nos van a andar masajeando las manos. Así Sí, de, estaba... No te decían el dedo. ¿Sabes qué era lo peor? Yo creo que ¿no te decían el la que era la Mr. encargada, Fingers o algo así? ándale, la que era la encargada nos estaba llamando casi cada 20 minutos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Coño, deja No, avanzo. sí, o sea, no, deja no. avanzo, ¿no? O sea, estoy... Pues ven, lo hubieras dicho, pues ven, para que veas. Ándale, pues ven para que veas. Y algunas veces sí llegó a ir, o sea, ¿Ya? de que sí. Y como esos bomberazos nos salieron algunos, ¿no? Pero yo creo que el más particular fue Star Wars. Sí, estuvo... Y Muy buena creo que fue el anécdota. que de los que más te gustó, ¿no? Ajá. Es uno Pues de ya, tus no, yo líneas. andaba, pero Volado. volado con Star Wars, ¿no? Qué chingón. Y así Mira, qué estuvo. anécdota coleccionable. Una Que me anécdota transportó al coleccionable pasado. de- Era un trabajo de otra galaxia. Es de otra galaxia. Ajá. Pues bueno, amigos, pues miren, pues esto solamente fue una pequeña recapitulación de lo que nos encontramos en la tienda en los 90. Todo esto fue a causa de una pisada en la noche. Todo Por andar descalzo en la noche. en la noche. Y otra cosa, yo me preguntaría, ¿qué tan desordenado estaba para tener una... Es que luego, pues ya sabes que no se pone a jugar en la noche. Ah, no sabes. Entonces, pero El sí, jugueteo, ¿no? El jugueteo El siempre jugueteo. está a a todas todo lo que horas. da. Y pues ya uno nunca sabe dónde deja los Donde utensilios. Sí, sí, Y claro. así, ¡au! Entonces, pero sí, justo por ese Willy Coyote. Pero, pues díganos en los comentarios, amigos, si quieren que les platiquemos un poquito más de toda esta euforia coleccionable promocional de los 90. Pues Sí. estamos a la orden, ahí díganos si quieren, no quieren, si les gustó, no les gustó. Si quieren que les platiquemos más bomberazos de José Luis, más anécdotas de pasones de Alan, pónganos en los comentarios. No, lo que también voy a ver si encuentro la... Otro pasón. Voy a ver si me echo otro pasón. Voy a ver si encuentro la carpeta, porque debo de tener los tazos, los de la primera, y debo uno que otro de los denticulares, y también debo tener unos cuantos de Caballos del Zodiaco. Y de los yocos. Ahí también les debemos las Yoko, cuestiones de sí, Yoko. Colombia. Sí, también. Entonces, pero sí, amigos, pónganos en los comentarios. Rascando le salen. Para que- Rásquele. porque esto se puede convertir en una saga. En una saga coleccionable, De coleccionables noventeros promocionales. Porque si hay de dónde. Si hay tela de juicio. Puta, hay un montón de... Hay de dónde echar mano. Ahí pónganos en los comentarios, amigos. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, les comentamos que nos sigan en Instagram, ya Sí. que igual y lo que acabamos de platicar y cosas así, pues vamos a subir unas fotos, ¿no? Sí. Para que vean más así lo del trabajo de José Luis, de este tipo de trabajos, ¿no? O Ujú. como dijo el Cthulhu, Cthulhu. ese que nunca salió, ¿no? Entonces le vamos a tomar una foto y ahí Y pueden esas ver. tampoco salieron. Estas tampoco salieron, entonces. Es que... Te voy a poner las que sí Esta- salieron y las que no salieron. Ah, pues ahí, mejor, ¿no? Ahí están. Exacto. Pero pues Salieron, esténse los que no atentos salieron. a Instagram, @colectotario. En exclusiva van a estar ahí las piezas que no salieron. YouTube, suscríbanse para que vean más contenido así. En TikTok. Y también cualquier cosa, o sea, si llaman en estas redes, Ujú. cualquier cosa, alguna duda que tengan de los prototipos, de las figuras, pues que le escriban a José, ¿no? Sí, Sí, oye, sí. ¿cómo le hacías para esto? Sí, sí, hay que lo aterraguen de mensajes en nuestras redes, @colectotario. El colectotario. Ujú. Es que amigos, cuídense mucho,
Pásenla muy bien. Cuídense. Espero que